Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. O sea, soy Laurence, vuestra huésped para esta conversación. Y entonces, yo quería intentar conducir la conversación utilizando la cronología del trabajo de Xavier, porque he pensado que algunas personas aquí no lo conocían, pero haciendo un foco sobre la relación al público, porque también es para llegar a ese momento que estamos compartiendo y la pregunta que nos lanzaron Sonia y Nuria de cómo los artes en vivos impactan, afectan los lugares de exposición. Ya podemos pensar que esto es un acto en vivo, ¿no? Esta comunidad, este grupo aquí y lo que ha significado mover sillas, mover bancos, o sea, todo el equipo se ha puesto. De repente la gente que son mediadores se encargan del sonido. Tenemos que tener cuidado donde caminamos, que ya es distinto también por las sillas. O sea que cuando hablamos de artes en vivo es porque queremos dar una definición precisa, pero si no, la vida está siempre en estos espacios. La primera pregunta, porque vamos a empezar por el futuro y el pasado, es decir, mañana por la noche y hace 20 años, que es Self and Finish, que es como una de las primeras piezas y que está pensado porque, no sé si quieres contarlo, que es algo que trabajaste solo y que trabajaste, bueno, no voy a explicar mucho porque tenéis que ir y la sorpresa, la sensación que va a daros esta pieza, pero has trabajado mucho con la idea de percepción, o sea que has imaginado a la vez el espacio de teatro y la vista sobre tú como objeto casi, ¿no? Hay momentos de objetual, momentos orgánicos, o sea, empezamos con esta primera relación que es una mirada unidireccional hacia algo. Buenas tardes. Maybe I can, before I talk about self and finish in relationship to this, I can talk to the work that I did before briefly, which was called Narcissus Flip, which is a work that I developed with the idea of trying to build another body than the body that I have by creating fictitious construction with my body, such as imagining that my shoulders are here. So literally building a body. I will give a little bit of time to Vicente to translate. Is okay? This length is okay? It's perfect. Okay. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Quizá antes de empezar a hablar sobre mi trabajo Self and Finished, me gustaría hablar un poco sobre otro trabajo que realicé antes, que es Narcissus Flip. Y quería comentar un poco la idea o el desarrollo de la idea de este trabajo, que era tratar de construir por medio del cuerpo determinadas construcciones ficticias con el cuerpo, es decir, imaginar que pongo mi cuerpo, mi hombro en un sitio cuando en realidad está en el otro, ¿no? When I worked on this piece, most of the movements were developed by looking at myself in the mirror. So I would be in front of the mirror, choose to move with this body, and look at myself while I was moving. Bueno, pues cuando estaba trabajando en esta obra, en esta pieza,
Lo que quería era ver mi movimiento, entonces me situaba enfrente de un espejo y observaba mis movimientos y bueno, pues trataba de mover el cuerpo y observar cómo mi cuerpo se iba moviendo conforme yo lo accionaba, ¿no? At the same time. Al mismo tiempo. That's important. And this piece, when I perform it, basically what I do is I redo what I did in front of the mirror, which is that I know what people see when I do what I do, because I have seen it I can see it at the same time I have done it. This is a bit, I can repeat. When I perform this piece, I imagine myself like if I was in front of the mirror. So the movement that I do, I know how it is seen because I have seen them while I was doing them. O sea, cuando esta obra, lo que hago es tratar de imaginar mi movimiento cuando lo hago frente al espejo, de modo que yo sé lo que estoy viendo cuando estoy haciendo lo que creo que se está viendo, ¿no? Yeah. Sabe lo que la gente está viendo, efectivamente. I make a little demonstration. For example, when I stop here, I know exactly the illusion that it can produce. Cuando se para en ese momento, sabe perfectamente la ilusión que está creando con ese movimiento. Okay. So the relationship to the public is I use the public or I address the public as if it was myself in the mirror. La relación entonces con el público es que utilizo al público como si fuera yo mismo en el espejo. In Self-Unfinished, most of the part of the piece, I do movements where I cannot see myself at the same time as I move. Like, for example, I cannot see myself at the same time. Entonces, en Self-Unfinished, la mayor parte del trabajo hago cosas en las que no puedo verme a mí mismo al mismo tiempo que hago el movimiento, ¿no? So when it comes to build the piece and to perform this movement, I don't know exactly what you will see. Entonces, cuando cuando construyo esta obra y llevo a cabo este movimiento, no sé exactamente qué es lo que va a ver el público. Although the piece is built on something that I have seen myself on the video while I was recording myself. Sea que el trabajo se hace en base a algo que yo he visto en el vídeo mientras yo me grababa haciendo estos movimientos. And when I was working, I look and I say, this is interesting, I want to do it again. Y mientras trabajaba, pues yo decía, bueno, este movimiento es interesante, quiero repetirlo. I do it again, I film, I look it, but it's something else. Entonces lo repito, lo grabo, vuelvo a observarlo y digo, bueno, hay algo nuevo, algo diferente. And then I have this question, is it because I didn't do the same, or is it because I cannot see the same? Entonces mi pregunta ¿es distinto porque no he hecho lo mismo o quizá porque no he visto lo mismo? And therefore, when I perform these movements, I use exactly this, which is, you will see something, but I don't know what is it that you will see, because myself, thinking I do the same, I look at it, I don't see the same. Entonces, cuando hago estos movimientos, yo sé que vosotros veréis algo, pero yo no sé exactamente qué es lo que vosotros veréis porque yo no veo lo que estoy haciendo. So I don't address a mirror, I address you, and I am very absorbed
into what I do. So the relationship to the public is more. I very much objectify myself. It's like I'm like an object that transform into different things, but they are not. There isn't an address to the public else than what the theater builds, which is you are here, I am there. There is a distance. You have time to watch. I have time to do, and yeah. Entonces, no estoy haciendo un trabajo frente al espejo, simplemente lo que hago es, como no sé lo que vais a ver, me absorbo con lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy concentrado en lo que estoy haciendo, por lo tanto, mi relación con el público cambia y me convierto en una especie de objeto, me objetivizo. Y de forma que lo que hago es que no me dirijo directamente al público, pero de algún modo me centro en el espacio de exposición y el espacio teatral, perdón, y lo que este espacio construye, ¿no? Yo estoy aquí, vosotros estáis allí, el tiempo, etcétera. Sí, entonces vamos a ir avanzando en la relación con el público y el espacio mismo. Voy saltando años y seguramente, bueno, tú dirás si tú vas a tejer lo que quieras, porque en la consagración de la primavera que yo vi, había un momento que te sentaba enfrente al público y les decía, bueno, ¿qué habéis visto? ¿Cómo lo habéis vivido? O sea que la interpelación se transforma en palabras, o sea que de objetos te transformas o transforma el grupo que trabaja contigo en sujeto con palabra que pueden interpelar al público. O sea, ¿cuál fue el momento que dijiste ya está bien? Porque, por ejemplo, en Low Pieces, que sí que hay, otra vez se trata de objetos, de animales, pero hay un momento que estas cosas se interpelan al público. O sea que hay un momento de transformación, no sé si quieres contar algo de cuál fue el momento de cambio, de dirigirse al público como de humanos a humanos, o si fue el proceso de trabajo que va con esto. Following what I just told about these two works, that's where I got interested in this relationship, that the way you build a work, the way you compose the movements in this case, already construct a certain kind of way you will perform this movement on stage, and then also a way it is addressed to the public. Bueno, siguiendo un poco en la línea de lo que he dicho anteriormente, a mí me interesaba mucho la relación entre la forma en la que construimos la obra, el trabajo, la forma en la que componemos el movimiento, que ya es de alguna forma un modo de construir una actuación o una performance en el escenario y una forma de dirigirse al público. So then the next work that I did, I had this awareness that what I am doing, I'm already doing something that will be addressed in a certain way, and I got actually interested in this very aspect. So that's where the idea of making the Rite of Spring, using the movement of a conductor conducting an orchestra, was an obvious choice of this movement. Already they have a certain way to be addressed to the public. En mi siguiente trabajo cobré conciencia entonces de que lo que estoy haciendo de alguna forma está abordado de un modo ya concreto y bueno, pues esto ya me dejó de interesar. Lo que quería hacer era utilizar este movimiento, ¿no?
el movimiento, por ejemplo, que hace un conductor, un director de orquesta. The movement of the conductors already involve a certain way they are addressed to the musician. So if I do this movement as the choreography, which is the project of the Rite of Spring that I did, these movements will be addressed to the public in a certain way. O sea, que si hago este movimiento que hace el director de orquesta, que sí que está dirigido a la orquesta en sí, si yo hago este movimiento como coreografía, de algún modo sí que está adoptando una dirección, ¿no? Un modo de dirigirse a alguien. More precisely, the conductor will do this to these people because they are the violin and they are important, but then after he will do this because it's the announce of the drums which are there, and then it will be for everybody because everybody should be involved. So this address are already specific and different than the usual theater situation which I am in now, which I am addressing all of you, not only this one. Estos movimientos que sí que se dirigen a determinadas partes de la orquesta, por ejemplo, a los tambores o a los violines o lo que sea, sí que están hechos de una manera muy específica y que son muy distintos de lo que haría yo en un sitio como este, en un espacio como este o en un teatro en el que me dirijo a todo el público en general, ¿no? And for this project, so there was also another element important, which is that the music was sounding from under the seats in a way that you would not hear the same as them, because we try to recreate what you hear if you sit in the orchestra. Y lo que ocurría en esta obra es que la música se escuchaba desde debajo de los asientos y no todos oían el mismo tipo de música, porque lo que queríamos era un poco emular la forma en la que se escucha una orquesta, ¿no? Desde distintos sitios pues se oyen unos instrumentos u otros. So, performing this, I understood that after doing a couple of times that it activates certain things, and it can be very empowering for the people who feel, oh wow, I am a cellist or I am a trumpet. Sí, que esto de alguna forma activa distintas cosas en el público, porque los que lo oyen pueden sentir como, bueno, soy un chelista o soy un saxofonista. But at the same time, you are a spectator, you cannot play anything. Al mismo tiempo, pues eres público y no puedes tocar ningún instrumento en particular. So that's where I have felt this need of, I need to be with you and we need to be able to do the same, which is, if I talk with you, you can talk back to me. Bueno, entonces sentí esta necesidad de hacer algo con el público y que el público no podía hacer conmigo, ¿no? Si yo hablo con el público, pues el público no me puede devolver este diálogo, ¿no? Yeah. Which is a way of using this very situation, which for me is the drastic difference than when you go to the cinema. If you're in a cinema, you cannot talk with an actor. You can do whatever you want. He or she will never react. Although in a theater, that's one of the specificity that we can actually communicate in another way than you look at me. Sí, la ruptura que supone esta situación es que, por ejemplo, en el cine, sí que sabes que si vas al cine no puedes hablar con el actor, lo estás escuchando. Sin embargo, en el espacio, en la sala de teatro, sí que existe cierta comunicación distinta a la de simplemente mirar, ¿no? So for low pieces, that there is this principle which is used. It's like, oh, we are here together. We are in a theater, so we can actually discuss. So that's where one of the idea of making the beginning of the piece and the end of the piece by a conversation is to try to signify we are in a theater, and that's what we can do in a theater that you cannot do in a cinema. Sí, la idea de en el espacio
en la sala teatral, que haya un principio y un final y crear esta especie de conversación, es el poder hacer algo que dentro de la sala teatral, del teatro, que no se puede hacer en un cine, ¿no? Hacer algo distinto. And this is coming together with the other meanings of what we do in the piece, which is that this group of 9 performers, we perform something that try to escape the human. So we do things that we would more look like something that is animal, or something that is more like a machine, or something that is more like rocks, or something that is more like everything that would be at the limit of, you would say, this is not human, this is animal, this is not human, this is more machine, this is not, etc. Entonces lo que hacemos en este grupo de 9 actores es actuar o hacer una actuación de forma que nos escapemos un poco de la esencia humana, del límite humano. Entonces hacemos actuaciones como si fuéramos animales, como si fuéramos máquinas, como si fuéramos una piedra, una roca, y tratar de romper o escapar a estos límites entre lo humano y lo animal, o lo humano y la roca. So when we use this possibility of talking with you, we perform literally the human that we are. Cuando hacemos uso de esta posibilidad de hablar entre nosotros, pues sí que estamos de alguna forma actuando como humanos, ¿no? Utilizando la esencia humana, que es la de hablar. And this helps for me to work on something that is recurring in my work, which is the attempt of trying to understand the difference that we make between object and subject, where I think that as human we are both, depending on, in the best case, our desire, but also very often depending on the other, how the other look at us. So this is used to work on this tension between these two things, that we're never completely an object, and we're never completely a subject, and sometimes we want to be more an object that we are, because we have to decide all the thing and have an opinion on all the thing, and it's very good when we actually stop this. And on the other side, if we are in a situation where we can never decide and we want to be, so, and it's this tension. So for me, it has to do. So this relationship has also to do with this subject. Entonces, con este trabajo he tratado de entender un poco la diferencia entre el objeto y el sujeto, puesto que nosotros como humanos dependemos un poco de nuestro deseo y de nuestros deseos, pero también dependemos un poco de los deseos de los demás. Entonces existe una especie de tensión, ¿no?, entre nosotros como sujeto y el objeto, ¿no?, que es lo externo a nosotros. Es que quería hacer este recorrido para llegar al momento que, bueno, la razón por la cual estamos aquí, que por qué te invite entonces a trabajar en un espacio expositivo a base de esta idea que sí que estamos haciendo juntos, pero el juntos comprendía las obras, ¿no? Y como quería un poco hacer esta comparación entre tú como lo dijiste, como objeto que se objetiva y que el objeto se vuelve sujeto, ¿no? O sea que la obra no está delante de un espejo mirándose a sí misma y a ver qué hago, pero la interpelación existe entre la obra y la persona que la ve, y cómo esta interpelación se podía hacer tangible, visible, y como también la estructura misma de donde ocurre ese encuentro entre obra y espectadora o espectador, y cómo eso escenifica el tipo de relación o impide un cierto tipo de relación, como aquí ahora, como hemos puesto las sillas, la gente pasa delante de los cuadros como si fuesen wallpaper, y la Nuria se está desmayando. Nadie respeta la línea, porque la línea de repente se transforma en camino. O sea que la significación de la puesta en escena del espacio expositivo, ¿no?, y cómo nos movemos, cómo nos relacionamos. Entonces,
como no podemos entrar en todo el detalle de retrospectiva, pero a ver qué podemos coger de esta experiencia, porque era una invitación a un coreógrafo de hacer una exposición. Y para que no haya malentendido, había las obras performativas en el teatro. O sea, no se trataba de rehacer las obras concebidas para un escenario en un espacio expositivo, porque ahora hay esta mezcla que ocurre a veces de poner obras que están destinadas al teatro en el espacio expositivo. O sea, aquí había algo muy específico. Entonces, si quieres, podemos abordar esto por la cuestión, sí, como quieras, del tiempo. Empezamos con la diferencia entre el tiempo o, sí, la diferencia, o sea, porque hay muchos parámetros en el espacio expositivo, pero podemos empezar entre la relación entre obra y el hecho que hemos reemplazado las obras que no hablan con obras que hablan. O sea, imaginaros que en las obras de Adam Bergman nos puedan interpelar con palabras, era una decisión, ¿no?, de hablar. O si hablamos de la diferencia que era importante, era del tiempo, ¿no?, que el tiempo en un espacio teatral es distinto. No sé si quieres entrar por la interpelación entre estos dos sujetos obretos o entrar por la puerta del tiempo. Yeah. In what I just said before about this difference between object and subject, we can also see or observe how a certain situation construct the relationship between people as being more or less an object. Esto que estaba hablando antes, sobre la diferencia entre el objeto y el sujeto, pues al hilo de esto también me gustaría observar un poco cómo la situación construye esta relación de la gente entre el objeto y entre el sujeto y el objeto, ¿no? El de la gente, la relación entre la gente y el objeto. We could observe this also, or tell it in other terms, which would be there is a contract. The contract in the theater is that you sit here, something happens here, there is a wall here, a distance, and you can objectify what is on stage as much as you want, because the performer also knows that she will be looked at without having any say. Se puede formular en otros términos, como si fuera un contrato, ¿no? El contrato en el espacio teatral, en la sala de teatro, es el siguiente, ¿no? Vosotros sentáis aquí, hay determinadas cosas que ocurren en otro espacio, en otro lugar, hay una pared aquí detrás, y todo esto se puede objetivizar, ¿no? Y se puede objetivizar porque la persona que actúa sabe de alguna manera que está siendo observada, ¿no? This contract, if we try to follow this terminology, I don't know if it's good, but we'll see, is a different, if I would do something in an exhibition space, or with the objects that are there, the contract is also very clear. There is a limit, you're probably not supposed to touch it, there is a distance, but they are objects, so there is no problem with this. Sí, este contrato, que no sé si el término sería adecuado, pero lo utilizo, es distinto si se produce en el espacio expositivo, ¿no? Porque bueno, hay objetos y el contrato pues queda mucho más claro, ¿no? Hay objetos que se pueden tocar, que no se pueden tocar, hay una línea que delimita el espacio, entonces queda mucho más claro.
But if we imagine someone would start to perform here, then according to the contract of the exhibition, it is not an object, because the object are these things. So potentially there are, I think, two possibilities if we want to analyze. One is I make this person an object, and then we are like in a theater, or I try to make something else, something that is different, because the separation is not made by the space. If I start to perform here, or in the middle, or anyway, there is nothing in this space that can tell the visitor where they should be, if they should be close, if they should be far. So this needs to be, the contract is not clear anymore. Pero si, por el contrario, imaginara que alguien se pusiera a actuar o a realizar una performance aquí, en este espacio, pues según los términos del contrato, dejaría de ser un objeto, dejaría de haber un objeto, y se producirían dos posibilidades, ¿no? Una, que sería que el espectador hiciera de esta persona un objeto, y la segunda, pues que hiciera de él algo distinto, ¿no? Otra cosa. Puesto que no existe, dejaría de existir esta separación y no habría nada que dijera a los visitantes dónde estaría el punto de separación, ¿no? Porque me podría mover por todo el espacio. Podríamos, si me permites, porque lo que decidimos, decidiste fue que el espacio era vacío de obras de este tipo y solamente había obras que podían interpelar, o sea que lo que se hizo tangible era el tipo de interpelación o de diálogo que podía haber entre una obra y alguien que entra en un espacio. I don't understand. Que no había confusión, o sea que no es que había una obra en la pared y alguien actuando, era todo vacío. Había, o sea. You mean in retrospectiva? Yes, there was no confusion possible. Yeah, but still I think the interesting thing for me when it comes to perform in an exhibition space is because this contract is not very clear, is not done like it is in a theater. Then you can do you can do other things. So you can work on the relationship between what you do and the public in other ways than what the theater prescribe in a certain way. Sí, lo que me resulta interesante de llevar a cabo una actuación, una performance en el espacio expositivo es que los términos del contrato dejan de estar claros, ¿no? Y se puede hacer algo distinto, se puede trabajar con la relación con el público y hacer otras cosas que no están pensadas para este espacio. So that's where the idea comes from. If we varied as simple as the distance between I do this here and then I come and I do this here for you because it's possible. There is no limit of the stage. I can come here. Then I have a very different relationship that I build with the public. Sí, la idea es que si varío determinados parámetros, como por ejemplo la distancia, cambiar la distancia, estoy aquí y ahora puedo estar allí, entonces se concibe de una forma distinta la relación que se establece con el público. And this needs to be negotiated between what the performer does and what the public will do. So it's for me I see it as a very powerful tool to question this. I cannot be per se an object for you, and I cannot be per se a subject for you. But we need to
we need to find an agreement on this. Entonces, lo interesante de esto es que se puede negociar la relación entre lo que hace el performador o el que actúa y lo que hace el público, y puede llegar a ser una herramienta muy poderosa para cuestionar esta relación entre el objeto y el sujeto, ¿no? I didn't answer about the time. No, está bien porque podemos seguir. Bueno, no voy a moverme también, pero sí, sí, porque sí, porque lo que queríamos, lo que había en retrospectiva de hacer visible es también el potencial de hacer esto y esto. O sea, que como la relación con la obra existe, o sea, que no, y está encarnada en el desplazamiento, en la historia de cada persona. O sea, que una cosa que se hacía visible, una de las posibles relaciones era esta, bueno, lo siento, lo tomo del lado de incisión, era volver a empoderar el visitante, la visitante, que tiene en su cuerpo las herramientas para relacionarse, ¿no? No es como una relación neutral o que no tiene valor o valor en el sentido de contenido. O sea, la relación de la mirada, de cómo me haces, cómo me desplazo. O sea, la performance en el espacio expositivo era también hacer tangible el cuerpo y la movilidad o de las personas que visitan y que miran también. ¿Sí? Sí. It's not a question, really, no? No, es para saber si estás de acuerdo. Yes, absolutely. Yeah. Sí, podemos entonces hablar del tiempo porque esto ha sido un factor que recurre en el trabajo no desde el momento que entraste en un espacio de exposición, pero es la coreografía del tiempo, que sea en el teatro, que tiene una hora que empieza, una hora que termina, o que puede ser en una exposición que con las audioguías, que el ritmo, el tiempo de la gente delante de las obras y te aseguran en una hora o menos has hecho esto. Y que ahora, por ejemplo, hoy lo pensé leyendo Le Monde en Internet y te ponen el tiempo de lectura por artículo. Por si acaso solamente tienes 7 minutos, la entrevista con Steve McQueen que sale hoy, 7 minutos. Yeah. One of the motivation, when we think about this question of the time in the museum, which is the duration of the opening, and the public does what she or he wants, come in this time, but stay the time you want. You don't have to be at the as a precise appointment like you have to be in a theater. In a theater, you have to be there on time in order to make the experience of the whole piece. In the exhibition space, you don't have this. Una de las motivaciones que me iba a pensar en esto, en el tiempo que se ocupa en el espacio expositivo, es que el visitante puede hacer exactamente lo que él quiera, ¿no? Tiene plena libertad. No tiene que estar en un momento preciso, en una hora a la que le han citado, como puede ocurrir siempre o ocurre en los teatros, ¿no? En los espacios teatrales. And what we try to do is not to bring the theater in the exhibition space and not to bring Le Monde telling you how long you have to think about to look at this, but to, on the opposite, use this space for this possibility of you will have to negotiate this time, and this time is a different kind of negotiation that the negotiation you have to do with the painting. If you are in front of someone, obviously this human being has also a relationship to time that is different than an object.
Entonces, lo que queremos hacer no es traer el teatro al espacio expositivo, sino utilizar este espacio para servirnos de la posibilidad de negociar con el tiempo. A diferencia de cómo se puede hacer con un cuadro, ¿no? Con una persona, pues sí que se puede interactuar y tener cierta negociación en términos del tiempo. There is a tension if you are in an exhibition space and there is someone performing something in this space, because you know that this person will not be able to be there all the time, and that when you will go to sleep, the person is not going to continue to perform in the space for no one, like the painting do. So that there is for sure tension between this question of time, which is at the end, yes, this person is going to die, me too, at one point. Entonces, en este espacio existe cierta tensión porque sabemos que esta persona que está actuando en el espacio expositivo pues no va a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Se va a ir a su casa a dormir y, bueno, pues eso lo sabemos y, por tanto, se crea esta tensión. Sabemos que esta persona en algún momento se morirá y nosotros también nos moriremos, con lo cual pues tenemos un concepto del tiempo distinto. Y además, si te queda solamente un minuto, que es menos tiempo, creo que la gente se queda delante de una obra, te sientes mal, ¿no? Porque la otra persona te verás, o sea, para no quedar mal, te quedas... Yeah, there is a tension with our understanding of politeness. Sí, existe cierta tensión porque pues, todos tenemos nuestras normas de educación. Entonces, otra cosa que, otra cosa que es también, porque si vamos avanzando en el tiempo de tu trabajo y el trabajo, entonces llega Scarlett, o sea... es que, por ejemplo, es interesante la transformación de Low-Pieces, que no vamos a extendernos sobre esto, pero cuando dices que no se trataba de traer el teatro dentro de espacios expositivos, Low-Pieces llegó a un momento que se transformó de una obra teatral, o sea que era los performers están en el escenario y en un momento dado interpelan al público. Lo que yo viví era que la pieza se hacía con los espectadores en el mismo escenario, vamos a decir, o el espacio expositivo transformado en este encuentro entre los performers y el público, ¿no? Es que éramos todos en el suelo actuando nuestro papel de una cierta manera, y otra vez fue la ruptura entre humano no humano, que el humano se dirige. O sea que también esto fue lo que querías experimentar, de acercarte más y más, pero también en un sistema más cercano al teatro, puedo decir. Yeah, I think for the transformation of what we do in Low-Pieces, which we talked a little bit before, to give maybe an image. So it's only human bodies, only people, men and women, naked, doing actions where we never stand up. It's always crawling, rolling, or never appearing as a human being. Sí, la transformación que hacíamos en Low-Pieces, pues éramos seres humanos, cuerpos, hombres y mujeres, todos desnudos, y pues las acciones se hacían todas no estando de pie, como digamos que representaría la esencia humana, ¿no? Estabas siempre en el suelo, ¿no? Sí, estábamos de pie, estábamos en el suelo, de cuclillas. So this is the material that we use, and we put it in an exhibition space. But by doing this, what we have done is not only to look how we can do this in the exhibition space, but it's also what the condition of an exhibition space does to the work, to this material. So it's not, there is, in the idea, there is not only a desire to adapt, but on the opposite is to receive the transformation that is given by
a different sense of time, that the people who will come in a museum, they will not see the beginning to the end. They will stay a certain duration, and they will not be necessarily in front of, but eventually around, and they will have a, yeah, this is already a lot. Lo que queríamos hacer con este material era no solamente ver cómo se podía hacer esto en el espacio expositivo, sino ver cómo el espacio expositivo condicionaba de alguna manera el trabajo, la obra, la pieza, la obra de trabajo. Entonces no se trataba únicamente de adaptarnos al espacio, sino de observar la transformación que sufríamos o que sufría la obra en el espacio. Yeah, and maybe there is another thing that this makes me think about. In Low Pieces, the work was conceived as several landscapes. So, in short, there is a scene, we do something, there is a black, finish, then the light come back, it's arranged differently, it's more or less like a landscape, like it transforms, it's there, black again. Maybe you can translate. Sí, en Low Pieces la obra se concebía como si fueran paisajes, distintos paisajes, ¿no? Entonces había una escena, de repente se volvía todo oscuro, se volvía a dar la luz y estaba todo dispuesto de una manera distinta, entonces eran como distintos paisajes. This idea of the landscapes comes also with how we understand landscape, which is literally a part of the land. It's something that you extract, and it's also something that you are external to. The landscape is there. You are not in the landscape. You look at the landscape. Y toda esta idea de los paisajes también nos hacía pensar en cómo entendemos los propios paisajes, ¿no? Que son una parte de la Tierra, del mundo que extraemos de algún modo, una parte específica, y también que es externa a nosotros, una parte en la que nosotros no estamos integrados, no participamos. And when we do it in a museum, this idea of landscape is still there in how we compose. But we don't have the blackout, so we have to create other landscape or other transformation that make us go from becoming animals to becoming more vegetables, to becoming more rocks or machines, and then also human. Y en el museo, en el espacio expositivo, pues también está esta idea del paisaje, ¿no? En el modo en el que componemos el espacio, porque también cada vez que queremos crear un espacio o componer un espacio distinto, un paisaje distinto, y, por ejemplo, en la forma en la que nos tratamos de representar un animal o una roca, etc. But the visitor can literally walk in this landscape or sit in the landscape, or if you sit also there, and I'm sitting here as a public, you will be actually part of this landscape. Y el visitante pues puede pasearse por el paisaje, o puede sentarse en el paisaje, o simplemente sentirse que es parte del paisaje. And this is, for me, an interesting shift that's done by the space and the time. But what is also interesting to observe in what it does to the relationship to this, I am not part of, you are the other. I am not part of you. This idea of landscape make this distance. When you are in an exhibition space, this is the relationship to what is other is of a different kind, I think. Y bueno, este también supone un cambio en la relación entre tiempo y espacio, y a mí me resulta interesante observar cómo esto afecta a nuestra relación con el espacio, ¿no? Cuando no somos parte del paisaje, es decir, cuando existe una alteridad, ¿no? Es lo otro.
So to emphasize this, there is this moment where each of us crawling can go out of this action and walk on four to a visitor and engage in a conversation which is literally doing this question of, no, they are like me, actually, they are not others. Entonces existe un momento en el que, bueno, pues todos entramos, salimos del espacio y podemos acudir a uno de los visitantes y entablar una conversación con él y darnos cuenta de que, bueno, es alguien como yo, ¿no? No es otro. Es que antes de, porque el tiempo pasa, entonces quería una última etapa antes que podamos hablar, que es avanzando en el tiempo, llegando para una réplica infiel, que es una invitación de Nuria y de Nacho, que está ahí, a una exposición en el K2M en Móstoles. O sea que volvemos en el espacio expositivo, y por eso he mencionado que en la retrospectiva no había ninguna obra en la pared, porque sí que en la para una réplica infiel había obras en la pared, había obras proyectadas. Y que el último tema, pero no tenemos mucho tiempo, era la cuestión de hacer visible, tangible, como hemos dicho, la estructura expositiva, pero también el trabajo, los trabajadores de la institución, ¿no? Como había o sea, que eran visitas que empezaban por un encuentro, hablar con los guardias. Hay muchísimas acciones que no podemos desarrollar, pero como esta idea también de multiplicar la transmisión de acciones, o sea, hay muchísimas cosas que no vamos a abordar, pero creo que está bien de volver un momento en el espacio expositivo, con obras en la pared, con gente que trabaja en la institución, y si puedes dar unas pinceladas de lo que era o el camino que hemos intentado en esta conversación, ¿no? De la transformación del pensamiento de una obra y cómo se afectan mutuamente, ¿no? Cómo transforma un momento el espacio expositivo y cómo el espacio expositivo transforma una obra en vivo. This is difficult, huh? Para hacerlo más fácil, si quieres guardar una cosa, una experiencia específica de esta obra, de este proyecto, ¿cuál sería? I think one of the main things we try to do together with Scarlett is to, on one side, try to think a work specifically for that exhibition, which come with a theme, with a subject, with a questions which is addressed, where the title, the Unfaithful Replica, says a lot already about what it is about. So this is one of the things that we try to do, is like, how can that make us do something with this constraint that we work with, which is to do things with people, not object. How we can do something with this. And the other important thing that we use is this relationship to the exhibition that we see is always the result of a series of someone who hosts. So we can think like this. This house hosts these paintings, but we have also, in the case of the exhibition, the Unfaithful Replica, there was a museum who invite a curator, Nuria, to make an exhibition. Nuria invited another person to work with her on this exhibition. You invite me to make a work for this exhibition, and I invited Scarlett
to make the work with me, and the work is about inviting actually the visitors, which are ultimately the last guests who potentially can become the host, and that was one of the question, who will be actually the protagonist of this chain of invitation. Sorry, this was long. Bueno, pues lo que he hecho con Scarlett han sido dos cosas, ¿no? En primer lugar, tratar de pensar una palabra para esta exposición, buscar un tema y ver... Esta exposición llevaba un tema y era... o sea, que ya llevaba un tema y el título era muy claro, que réplica infiel, o sea, que han pensado en una obra específica, no palabra, no sé de dónde viene... Es que work, maybe. Work. No. O sea, que he dicho palabra, vale. No. Porque el título ya decía mucho, ¿no? Entonces, sí. Vale. Por otro lado, era pensar un poco que la exposición mire como un resultado, ¿no? O sea, existe un espacio expositivo con cuadros en su lugar, y en réplica lo que ocurrió es que el museo invitó a la comisaria, a Nuria, para que hiciera la exposición. Ella invitó a otra persona para que hiciera otro trabajo, otra exposición. Me invitó a mí, o invitó a Logans para hacer la exposición. Él invitó a Scarlett. Y finalmente este trabajo es una invitación para los visitantes, ¿no? Entonces al final se trataba de ver quién es el protagonista en toda esta cadena de invitaciones. And the work continues by a visitor who will actually be the host of another visitor to pass this work that we do, and this work, through the passing from one visitor to another along the exhibition, will be at the same time the repetition, the replica, but as a matter of fact will be unfaithful because it's impossible to repeat the same. Entonces este visitante se convertirá en el huésped de otro visitante, y esta forma de ir pasando el trabajo de uno a otro en una cadena se convierte en una repetición, ¿no? De aquí el título de réplica, pero finalmente acaba siendo una tarea imposible porque es imposible repetirlo todo exactamente igual. And the work, within the work and this passage from one visitor to another, there is a moment where the visitor will bring the guest in the offices, will say hello to the people who are guarding the museum. So we'll also include all these machines or elements that make it possible for the exhibition to exist, but also all the very making of the exhibition. Entonces también habrá un momento en el que el visitante llevará al guest, al invitado, a las oficinas, y bueno, pues llevará a saludar a todo el personal que trabaja en el museo, y se incluirán pues todos estos elementos que finalmente hacen posible que se lleve a cabo esta exposición, ¿no? Bueno, los elementos que están aquí ahora pueden hablar. Nos queda, bueno, un poquito de tiempo, pero tiempo para hacer preguntas si tenéis. Buenas. Nada, muchas gracias por venir y quería preguntarte en concreto por una pieza que has hablado, creo que era Low Pieces, donde generabas unos paisajes y luego el público que asistía a esta creación de los paisajes podía acceder a ellos, ¿no? Luego estos paisajes quedaban también como lugar, o sea, como lugar durante unos días más, o se recogía como también un acto efímero ese mismo día. No sé si me explico. Okay, there are two different works who use
notion of landscape. One is in the theater. So the landscapes have the duration of a scene. So one was maybe 10 minutes, another one was 6 minutes, another one was five minutes. Within this landscape, it's not static. There are things that are happening, and they are composed as landscape. Like if you look at the clouds, again, if you look at the clouds, you can watch the clouds and then suddenly, oh, but it looks like a dog. Okay, and then the dog disappears and it looks like a mountain, and etc. So the work is composed like this and has a duration of a scene. Hay dos tipos de trabajo que utilizan esta noción de paisaje, del landscape. Uno es el que ocurre en el teatro, en la sala teatral, que tiene la duración de una escena, ¿no? Puede durar unos 5 o 10 minutos, y en el que ocurren cosas, no es estático, ¿no? Ocurren cosas que se mueven, pero todas ellas componen la escena de alguna manera. In the other piece where we use this notion, and when we do, so the other work is called Temporary Title 2015, and this is a work for exhibition space that is open during the time of the exhibition. So this is one landscape that transforms along these hours. And so then when you finish, The second one, Temporary Title 2015. Sí, el otro es el Temporary Title 2015, en el que hay únicamente un paisaje que se va transformando durante todo el tiempo, ¿no? Durante la duración de la exposición. Vale, o sea, es que tal vez no me había explicado bien antes. O sea, cuando esa intervención termina, esa creación del paisaje termina y ya, digamos que te vas, ¿no?, del lugar, ¿queda algo como un resto objeto? ¿O simplemente el paisaje está formado por esas personas que están ahí y cuando te vas ya no hay nada que te diga ahí hay un paisaje y todavía se puede seguir modificando? O sea, no sé si me explico. There is nothing left because we are the only thing in the space, and even if we get naked on the side, when we finish, and this is part also of the piece, when we exchange each other, we put our clothes on. So when the time is over, we have transformed ourselves in visitors dressed, and we leave the space, and the space is there is nothing left. No queda absolutamente nada en el espacio, porque incluso aunque estemos desnudos en el espacio, cuando se acaba la duración de esta escena, de este paisaje, nos vestimos y abandonamos el espacio, con lo cual de algún modo nos hemos transformado en visitantes otra vez, ¿no? Entonces no queda nada en el espacio. Thank you. Gracias. Sí, quería preguntarte, hola, ¿hasta qué punto, pensando en como unos elementos comunes en tu trabajo que tienen que ver
con la ruptura de los límites entre sujeto y objeto, o entre lo humano y lo no humano, y pensando en tu formación como biólogo, ¿hasta qué punto está como telón de fondo en tu trabajo o como background el pensamiento a lo mejor que viene de Fernando Varela o de las teorías sobre el conocimiento en activo? I think there was a moment very important in when I worked in the laboratory as a microbiologist, where I understood that with all my best will, there are some moments when I look in the microscope and I am supposed to say, this is invasive ductal breast carcinoma. It is not this one, but it's not category 1, but it's 2. There are some moments where I don't know exactly. And this is a difficult decision. And this decision, I realize, is not free from what I wish, like if it would be the 2, then I would have 10 in a row, so that would make it really more significant what I look. You have to fight with this for the ideal of the science, which is to be objective and be able to say, no, it is like this. But the reality is that there are a lot of in between. Yeah? And the progress that we live in, that is mainly produced by the belief in science and the need, what the science needs is to produce this objectivity. That's what we depend. But in this very moment, I understand it is very difficult for me to not be subjective. But I have to be objective. But I cannot be objective because I cannot cut all the influence of my other being that come in this moment. So I think this very experience is something that participates probably in my desire of doing something else, but it's still here because even if I don't work in science anymore, I live in a world which is very much based on the belief of science, of the progress, and so that's, I think it's very much present at this level. No, hay determinados momentos, había determinados momentos cuando trabajaba como biólogo en los que, bueno, pues entendía todo esto que me había... O sea, que ahora entiendo todo esto que me había pasado anteriormente, ¿no? En aquellos momentos en los que, por ejemplo, tenía que mirar en el microscopio y decidir, veía un tipo de carcinoma y tenía que decidir si era el de la categoría 1 o el de la categoría 2. Entonces, en estos momentos, yo había determinados momentos en los que no sabía qué hacer porque sabía que eso podía traer determinadas consecuencias. Entonces, la decisión era realmente difícil, ¿no? No me sentía realmente libre porque tenía que buscar esa objetividad que es connatural a la ciencia, ¿no? Pero en la otra realidad pues sí que hay muchos intermedios, ¿no? Sin embargo, vivimos en un mundo en el que el progreso se centra en la ciencia y necesitamos esa objetividad. Es imposible escapar de ella y es muy difícil en estos momentos, en los momentos en los que yo miraba el microscopio, me resultaba muy difícil no ser subjetivo, ¿no? Entonces, sí, lo cierto es que estas experiencias, de alguna manera, se cuelan en mi obra y no puedo escaparme al hecho de que vivo en un mundo del progreso en el que pues, la ciencia es lo que prima y se busca la objetividad. Es que todo esto, Xavier lo explica en una obra fantástica, producto de circunstancias
Que tenéis que invitar. No, solamente que hago promoción, ¿no? Que yo no cobro nada sobre él haciendo giras, ¿eh? Pero todo esto lo explica, que es espectacular, este momento de que está en el laboratorio y cómo se da cuenta que se le pide decidir algo humano y recompone el cuerpo. O sea, es producto de circunstancias que es 98. 99. No, 99. 99. Bueno, son las menos 12. ¿Qué hacemos? One. The last. Bueno, es que esta mañana en el taller habéis propuesto un ejercicio, una práctica, ¿no?, de la réplica infiel, algo que trabajabais en el workshop, y era una pregunta muy sencilla, a la vez muy abstracta, y que de repente creaba una situación, un desajuste que provocaba como un pensamiento real, conjunto y en directo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era, ¿cómo es tu tiempo hoy? Y claro, se lo preguntaba directamente a Scarlett, hola, ¿cómo es tu tiempo hoy? Y que, no sé, ¿no? Es que hay que contestar a eso, ¿no? Entonces, en ese desajuste, en ese terreno, ¿no?, resbaladizo, pues de repente podemos pensar juntos, ¿no?, ¿Qué puede ser ahí? Entonces, no sé si puedes hablar un poco más, porque me parece que es algo como muy interesante, y si les quieres contar ese tipo de trabajo, ese tipo de estrategias, ese tipo de herramientas bueno, a quienes están aquí, pues creo que es como un regalo, ¿no? In 2 minutes. Yeah, 1 minute. So, no. Yeah, maybe I can try something very. The question is addressed to someone in order to provoke a situation where you will be put in a situation together where you have to think together. So this is what the question wants to do. Is not to, so it is formulated, how is your time today? If you hear this first, it's like, what do you mean my time? Yeah, it was blue sky and it's good time. Or you mean, what time is it? Or no, what your time? So it first things like, we need to, it is not incorrect to say this. And it's probably something that is linked to many of our expressions. Oh, I don't have the time today, or please don't take my time, or if I had more time, like we say this all the time. But if you think about it, the time you never have, it's very abstract concept that you cannot have. So the question itself produce the fact that two people will be in front of, say, like, what does that mean actually? And everyone can say something about this. We also have done with 8 years old, 15 years old. They can think together about this. Esta pregunta, que se dirige a una persona, pues se hace para provocar determinada situación en la que las dos personas tienen que pensar en conjunto sobre la pregunta, ¿no? Y la pregunta, ¿cómo es tu tiempo hoy?, provoca pensamientos secundarios como qué quiere decir exactamente el tiempo, qué quiere decir mi tiempo, ¿no? Pero es una pregunta que realmente no es incorrecta, ¿no? Sin embargo, nos lleva a cuestionarnos cada uno de los elementos de la pregunta y también a vincularlo con determinadas expresiones que son naturales o directas en nosotros, como por ejemplo no tengo tiempo, no me queda tiempo para hacer esta cosa o la otra, y lo cual nos lleva también otra vez a pensar en abstracto sobre qué es eso de no tener tiempo, qué es el tiempo. Y bueno, pues con esta situación, con este ejercicio,
lo que tratábamos de hacer es poner a dos personas a pensar en conjunto sobre qué significa cada una de las cosas, ¿no? Bueno, pues ahora sí que creo que nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Logan, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Scarlett, y muchas gracias a todas por venir. Y gracias a Vicent. Y a Vicent, por supuesto, porque se lo han puesto difícil en algunas ocasiones. Y venid mañana a La Mutanta a las 8.